tu fuerte que tú digas, wow, esto es lo que hace la diferencia? Por eso mi hamburguesa tiene que participar en esta ruta de la hamburguesa en el estado Carabobo. Salsa verde. Wow, wow, le da el toque morboso. En esta oportunidad vamos camino a el centro comercial La Granja, aquí en Naguanagua. Vamos a probar la segunda hamburguesa de la ruta de la hamburguesa, obviamente. Como se lo dije en el Instagram, los que no me siguen en el Instagram, síganme en el Instagram para que así estén atentos a todo lo que está pasando. En el Instagram les comuniqué que esta persona no tiene local, no tiene establecimiento como tal, sino que hace hamburguesas desde su casa, desde la comodidad de su casa. Entonces, esta persona me la etiquetaron bastante y yo dije, la hamburguesa tiene que ser muy buena. Vean los comentarios, o sea, la gente me lo ha etiquetado y yo digo, Dios mío, deben de ser muy buenas. Entonces les escribí y acordamos en vernos en la feria de comida de un centro comercial para allí hacer el contenido y probar su hamburguesa. Y esta sería la hamburguesa número 2 de la ruta de la hamburguesa JD en Valencia, en el estado Carabobo. Se está poniendo tan exigente que tengo que llevar el cuaderno y voy a anotar absolutamente todos los detalles de esta hamburguesa. Recuerde que lo importante no es el establecimiento ni el local, sino el sabor de la hamburguesa. Eso es en realidad lo que más importa en esta ruta de la hamburguesa. Entonces, familia, nos vemos ahorita en la feria de comida, que va a estar súper buena. Este es el centro comercial La Granja, para los que no lo conocen. Centro comercial La Granja en Naguanagua, en el estado Carabobo. Muy conocido por muchísima gente. ¿Okay? Entonces, también les muestro y aprovecho que no solo la gastronomía, sino el centro comercial y el turismo como tal. Ajá, mire, y aquí está el de las hamburguesas. Mírenlo, en donde nos topamos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Julio, para servirle. ¿Cómo está todo? Igualmente, bueno, aquí vamos. Ah, bueno, ahí vamos con las hamburguesas. Y familia, eso salió improvisado. Estaba mostrándoles el centro comercial para que también lo conocieran y mira, apareció el campeón Bichis Food, de la hamburguesería Bichis Food. Entonces, bueno, familia, ya vamos camino a la feria de comida y ahí es donde vamos a probar estas hamburguesas. Recuerden que lo importante es el sabor de la hamburguesa. Así que, como yo les digo, guaya. Ok, familia, ya estamos en el lugar de los hechos. Estamos justamente, el señor de Bichis Food está ya destapando lo que son las dos hamburguesas que él trajo, ¿ok? Entonces, estamos en la feria de comida del centro comercial La Granja y ya vamos a hacer las tomas, las fotos para el Instagram. Saben cómo es todo este trabajo y luego lo más delicioso, que es la probadita. Y sí, familia, ya estamos listos para probar estas delicias de hamburguesa. El señor Edward, que es el fundador y dueño de la empresa, él trajo acá dos hamburguesas, las cuales son una mixta de carne y pollo y hay otra que trajo de Bichis Bacon, se llama. Entonces, señor Edward, me gustaría que las personas conocieran tu historia porque este video es súper particular. Normalmente yo me dirijo a los establecimientos a hacer el contenido, pero en esta oportunidad nos vinimos a una feria de comida. Y bueno, es súper particular porque es único en mi canal y quiero que les comentes a ellos el porqué y la historia de este emprendimiento tan bello. Sí, claro, buenas tardes, ¿cómo están, seguidores? Bueno, sí, como te dije, cuando empezaron la gente a etiquetarte y empezamos a tener contacto, Bichis Food se creó en casa, ¿verdad? Es un emprendimiento entre mi esposa y yo, ¿verdad? Igual él apoyó con mi familia. Entonces muchos seguidores, muchos amigos empezaron que como ella hace el pan, ¿verdad? Entonces... Importante saber eso, el pan no es que lo compran, el pan lo fabrican. Como de los perros calientes que ofrecen. Wow. Entonces, claro, mucha gente empezó a probar el pan, cónchale, pero se dedica a esa hamburguesa y tal. Bueno, intentamos hacerlo nosotros en casa. Okay. Y dio buen resultado y a los amigos, mira, prueba la hamburguesa y tal. Y entonces, no, que sí, que arranquen, promocionen. Ah, la misma gente que les compraba sí, así en el inicio, les decía arranquen de una porque esto es una locura. Exactamente, porque ofrecemos calidad y buenos sabores. Okay. Y bueno, y así ya este año, si Dios quiere, en octubre, ya cumplimos 4 años. 4 años. ¿Verdad? O sea, bueno, comenzaron antes de la pandemia. Antes de la pandemia, exactamente.
Nosotros comenzamos en octubre y la pandemia, recuerdo que creo que fue en febrero o marzo que empezó todo, que se trancó todo. ¿Y qué tal le fue en el tiempo de la pandemia? ¿Cómo le fue con las ventas? Bueno, ahí lo único que, claro, hubo una época que se paró todo, que no se conseguían nada. Bueno, duramos un tiempo parado, pero después cuando se empezó a abrir locales, por lo menos para comprar las carnes, comprar la harina, o sea, armar todo, empezamos a ofrecer. Cosa es la que fabrica los panes de la hamburguesa y de perro. Sí, exactamente. Ok, ¿cuál crees tú, señor Edward, disculpa, cuál crees tú que es tu fuerte en Fichis Food? ¿Cuál es tu fuerte que tú digas, wow, esto es lo que hace la diferencia? Por eso mi hamburguesa tiene que participar en esta ruta de la hamburguesa en el estado Carabobo para así, o sea, como qué diferencia tus hamburguesas de otras, a ver. Mira, lo que te ofrezco, la diferencia entre como decir, la competencia y nosotros es el pan. El pan. El pan y la carne que se sazona directamente en casa. Ok. No compramos carne ya, como decir, prefabricada, no, sino todo lo hacemos directamente en casa. Ok. Y nada, perfecto, ahí... ¿Hay alguna salsa especial que solo la hacen en tu establecimiento o solo la haces tú? ¿O algún ingrediente especial que solo lo colocas tú? Sí, bueno, ahí lo que colocamos es, en cuanto a salsa, las tradicionales, ¿verdad? Que es la mayonesa, salsa de tomate y mostaza, y hacemos una especial de la casa que es salsa verde. Es una salsa verde especial con el secreto del señor con el Edward. secreto. Eso sí no se lo van a decir. Exactamente. Tienen que probarla. Tienes que ir a comprarla si la quieres probar. ¡Ya nos exhibiste! ¿Hamburguesa? En todas, porque Ah, en la gente todas. la pide, sí. O sea, es algo que va con la hamburguesa. O sea, No es como salsa de ajo ni guasacaca. no, es una salsa verde especial Yo que lleva sus pregunto. ingredientes. Yo pregunto para ver si se la saco. Y no, o sea, es más, mucha gente me dice, mira, colócame un poquitico aparte, porque, o sea, gusta. Bueno, eso es el que nos ha mantenido, como decir, número uno en las hamburguesas de nosotros. Para así, o sea, como qué diferencia tus hamburguesas de otras, a ver. Mira, lo que te ofrezco, la diferencia entre como decir, la competencia y nosotros es el pan. El pan. El pan y la carne que se sazona directamente en casa, que es la mayonesa, salsa de tomate y mostaza, y hacemos una especial de la casa que es salsa verde. Es una salsa verde especial con el secreto del señor con el Edward. secreto. Eso sí no se lo van a decir. Exactamente. Tienen que probarla. Tienes que ir a comprarla si la quieres probar. Exacto. Ok, ¿esa salsa verde está en alguna de las hamburguesas? En todas, porque En la todas. gente la pide, sí. O sea, es algo que va con la hamburguesa. O sea, No es como salsa de ajo ni guasacaca. no, es una salsa verde especial Yo que lleva sus pregunto. ingredientes. Yo pregunto para ver si se la saco. Tranquilo, tu secreto está a salvo conmigo. O sea, es más, mucha gente me dice, mira, colócame un poquitico aparte, porque, o sea, gusta. Bueno, eso es el que nos ha mantenido, como decir, número uno en las hamburguesas de nosotros. La bacon. Es correcto. Esta es la bacon. La mixta. Ah, esta es la mixta, la de carne y pollo. Entonces, familia, con su permiso, varón, Buen provecho, que la disfruten. miren esta locura. Es hiper gigante y pesada, Sí, señor Edward. Súper pesada. Mi hermano ya ha probado estas hamburguesas. No. ¿Y cómo? No entiendo. Me lo etiquetó Eso siempre tantas me veces. dicen, no, mira qué concha. Y yo, bueno, pero dime, yo te la llevo donde sea. Ok, Porque prácticamente tenemos, o sea, trabajamos bajo delivery y bajo pick-up. ok. Y tengo un grupo de personas de motorizados delivery que son rápidos. Ok. Una de las cosas que ya voy a empezar a describir es que el pan está sumamente suave. Y quiero probar el pan solo, porque es uno de los fuertes. El pan, lo que sí les voy a decir es que parece un pan brioche. Y yo soy fanático del pan brioche. Y este es un pan De hecho, tú que lo está aplastas y él vuelve. y él otra vez. vuelve a su textura normal. No, yo voy a dejarme de hablar, a ver. Dios mío, la carne es una locura. Dios mío, la carne es una locura. Familia, la carne explotó en mi boca. Estaba probando todos los sabores divinos, pues el pollo. Las dos proteínas me volvieron loco. Ya va, yo tengo que probar el pollo solo. Miren el pollo, ¿eh? Es como una pechuga o una milanesa. Milanesa. Dios santo, y tiene un color rojizo que no es eso no se lo da el sartén. Esos son ingredientes que él le echa, que creo que es un punto clave porque está súper bueno. La carne voy a probarla sola también. La carne es gruesa. Dios santo, qué sabor tiene la carne.
Familia, está súper buena. Vean esta locura. Una mega locura. Qué buena está esta hamburguesa. Vaya al caramba y vuelva. Una locura. Mira la salsa verde, ya la probé. Vamos a probarla. Uy, no. Me recordó como a parrilla. Me recordó como a parrilla. Está muy buena, familia. Muy buena, de verdad. El tamaño de la hamburguesa es abismal, es gigantesco. Mire, estoy lejos y mira el tamaño. Mira si se lo acerco. Es gigantesco. El tamaño de las manos. Ahora, yo creo que para ver mi cara, mira. Ahora vamos a ir con la otra hamburguesa que obviamente necesito que ustedes vean. Esta es La bacon. la bacon. La cheese bacon. Bichis bacon. Cheese bacon. Ok, mírenla. Mega hamburguesa, familia. Mega hamburguesa. Oye, una de las cosas que no he hecho es la foto de la miniatura. Voy a apuñalear. O sea, la carne siempre es para todas las hamburguesas. O sea, no varían en detalle. Solamente, bueno, ya ahí empieza que si es doble, que si es bacon, que si es clásica. No, pero te voy a ser sincero. Especial. El queso fundido, la tocineta y la carne hacen que esto explote como locura. O sea, pruebas la hamburguesa y normal, fino. Pero cuando empiezas a triturar la carne y empiezas a triturar la tocineta, toda esa mezcla, aquí en los, ¿cómo se llama esto? En las papilas La gustativas. papila gustativa es la lengua. Ah, es la lengua. Bueno, aquí, yo no sé si a ustedes les pasa que cuando prueban algo, ¡Qué bruto, focalicero! cada vez que la muerdo, se me prensa estas dos cosas aquí, todos los músculos, y empiezo a morder, y el sabor es divinísimo, familia. Es muy bueno, es una locura, de verdad. Miren, familia. Gigantesca. No, ese mordisco fue de mami. Au. La idea. La salsa verde creo que es la que hace la diferencia, en serio. Claro, no quito protagonismo de las proteínas. Es que todo Las tocinetas están bien hechas, están doraditas y tostaditas. Están divinísimas y tienen un sabor ahumado. No son las tocinetas de la carne así que Sí, exacto. la ponen y listo, entonces sudan con grasa y tú la pruebas y no sabe ahumadita. No, estas son tocinetas. Pero de verdad que me acabo de dar cuenta que la salsa verde que tienes, tengo que resaltarlo. La salsa verde le da el toque. Mírenla aquí en donde la estoy viendo. Miren la salsa verde. La salsa verde. ¡Wow! Le da el toque morboso o el toque sádico o el toque de locura a todas estas proteínas y a la hamburguesa como tal. Y bueno, familia, ya estamos saliendo del centro comercial. Aquí voy con el señor Edward. De verdad que la pasamos súper fenomenal. La pasé súper bien. Conociendo la historia, que es parte de lo que nos gusta. Conocer la historia de los establecimientos o de los emprendimientos. Conocer todo lo... Uy, pero este sol te cachetea la cara. Conocer todo lo que viene siendo su esfuerzo, y él está solo junto con su esposa. Entonces, esta ruta de la hamburguesa se está poniendo cada vez más difícil para mí porque obviamente los sabores son una locura. Ya anotamos absolutamente todo, los sabores, las sensaciones que sentí en el momento, las estrategias de ventas de él, las estrategias del momento de preparar su salsa especial. Es una locura. Entonces creo que esto se va a poner muy interesante. Ya este es el segundo restaurante que visitamos y creo que promete. Faltan 3 restaurantes. Voy a visitar 5 porque me han etiquetado como 100 restaurantes, obviamente. Ahora es para volverme loco, ese es para engordar, como dice yo. Voy a rebotar, pero no, voy Para a... que termine la ruta, tienes que meterte en una ruta de gimnasio. Una ruta de gimnasio, que es conociendo los gimnasios. Pero ya creo que voy a visitar 3 más. Así que etiqueten bastante en el reel. Los más etiquetados son los que voy a visitar. Y bueno, mi gente, sin más nada que agregar y decirle, creo que esto llegó a su final. Así que síganme en mis redes sociales, suscríbanse a mi canal. Y como yo les digo, familia, nos vemos mañana en un video nuevo, ya sea de gastronomía, turismo, aventura o negocio. Así que, como yo les digo, ¡guaya!